Gálatas 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios, si se puede poner de pie, mucho mejor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vamos a leer una vez más y lo vamos a leer todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos. Señor, gracias por el privilegio que nos da de poder abrir tu palabra, de poder leerla, para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas pueda cumplirse el propósito para el cual tú la has enviado. Bendice a los oyentes aquí presentes, bendice a los oyentes que a través de las redes sociales esta mañana nos escuchan, o aquellos que posteriormente, Señor, en cualquier otro momento escucharán esta palabra. Bendícelos, Señor, que tu palabra, Señor, obre milagros, prodigios, maravillas en medio nuestro mientras tu palabra se exponga. Señor, te ruego que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de nuestros corazones, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta mañana? El tema para esta mañana es cristianos con olor a Cristo. Cristianos con olor a Cristo. Hoy en día, si nosotros miramos a nuestros alrededores, aquí y en cualquier otra parte del mundo, nos vamos a dar cuenta que hay iglesias por doquier. Y viendo información allí en internet, dice que todos los días salen nuevas religiones, nuevas iglesias. Iglesias que muchas veces nos aparecen llamativas, ¿verdad? Tienen locales bonitos. En Estados Unidos hay iglesias que ocupan locales que antes fueron gimnasios, que antes fueron estadios, y locales que se llenan. Pero la pregunta es, ¿existirá una buena doctrina? Viendo las redes sociales, más que todo en TikTok, yo a veces me detengo a ver lo que suben iglesias. Y yo me quedo sorprendido de todo lo que veo, de todo lo que escucho. Y me quedo como decimos, para curiosear y ver qué es lo que está pasando en nuestros alrededores. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hoy en día cualquier persona se llama cristiana. El hecho de tener una Biblia y de salir con la Biblia debajo del brazo el día domingo o cualquier otro día para una iglesia no nos hace cristianos. El hecho de estar sentados en una silla en una iglesia no nos hace cristianos, sino que el cristiano, si buscamos una definición, dice que es la persona que profesa la fe cristiana. Pero el cristianismo es algo más que desintir de una declaración doctrinal, es más que obediencia a un código de conducta moral, es más que practicar disciplina de adoración. El cristianismo es Cristo, es Dios. Ser cristiano es tener una relación personal con el Señor. Entonces, como yo decía, no por el hecho, por poner un ejemplo, que yo pase cuidando carros durante 20 años, no me voy a volver yo carro. El hecho de estar 20 años en una iglesia no me vuelve cristiano. El día que Cristo venga nos vamos a llevar sorpresas, porque cuando antes que mis hijos estaban pequeños, yo asistía al Taber Central y yo me quedaba sorprendido de ver tanta gente, y yo me sentaba a la par de personas que yo nunca antes había visto, y volvía a ir a otro culto y no los volvía a ver, probablemente ahí estaban sentados por otra parte,
y volví a toparme con gente que yo no conocía. Pero la pregunta era esta: ¿verdaderamente todos éramos cristianos? ¿Verdaderamente todos iremos a ser salvos? Yo no critico que la gente vaya, ¿cómo no? Si las iglesias son los hospitales del alma y necesitamos que la gente venga, necesitamos venir porque aún usted y yo necesitamos ser restaurados por Dios. Pero necesitamos, como dije hace un momento, que el cristianismo es Cristo. El cristianismo es una relación, el cristianismo es la religión más grande a nivel mundial, con más de 2 billones de adeptos, o sea, de personas que profesan ser cristianos. Pero lamentablemente el cristianismo ha perdido su verdadero significado. El cristianismo ha perdido su verdadero significado, porque muchos dicen ser cristianos, haber recibido a Jesucristo, y sus vidas siguen siendo iguales. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase que tan común que se dice: no, hombre, yo para ser cristiano como ese, mejor no soy nada. La gente lo dice, y lamentablemente muchas veces lo dicen de nosotros. Porque usted y yo, como verdaderos cristianos, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser diferentes. Pero muchas veces nuestras acciones reflejan lo contrario. ¿Sabe? Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe que en el contexto de ese versículo, allí en Antioquía dice que fue la primera vez que, valga la redundancia, que a los cristianos se les llamó cristianos? Pero créame que no era como un título, sino que era en son de burla. O sea que en otras, se ha fijado que antes a los cristianos les decían: miren, allí va el aleluya. Y la gente creía que por decirle a uno que allí va el aleluya, lo estaban ofendiendo, cuando realmente lo que estaban haciendo es glorificar a Dios. Entonces, en este contexto, a los cristianos les llamaban cristianos, pero en son de burla, porque a toda aquella gente que había recibido la doctrina de los apóstoles, que era una doctrina basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, se les comenzó a llamar seguidores de Cristo. Entonces, por eso el título de cristianos. Hoy en día, con el tiempo, ese título pues dejó de ser una burla y se adoptó como un título para todos los cristianos. Entonces se les llamó así a los seguidores de Cristo, porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversión. Y la gente decía: pertenecen al partido de Cristo. Pero el ser cristiano en aquella época no era igual que ahora. El ser cristiano en aquella época a muchos les costó la vida. Hoy es fácil ser cristiano. Nosotros tenemos en nuestro país por lo menos la libertad de culto. Nosotros abrimos nuestro local hoy domingo todo el día y nadie nos viene a decir nada, a no ser que pongamos un parlante ahí en la ventana y le demos todo el volumen, nos van a venir a callar. Pero por lo demás estamos bien. Podemos reunirnos, podemos congregarnos, pero en aquella época el ser cristiano era un delito. Porque recuérdese usted que Israel estaba bajo el yugo romano. Entonces todo aquel que se declaraba cristiano era enemigo del imperio, era enemigo del César. Por eso que si usted se va a la historia, se va a dar cuenta cómo muchos cristianos murieron
en el Coliseo romano, devorado por las fieras, devorado por leones, por tigres, por el simple hecho de pertenecer, como dijimos, al partido de Cristo. Entonces, el ser cristiano en aquella época a muchos les costó la vida y otros tuvieron que huir de sus lugares de residencia e irse para otros lugares huyendo de la persecución de los cristianos. Después de la muerte de Esteban comenzó una persecución y una difusión del evangelio hasta llegar a Antioquía, una capital de la provincia romana en Siria. Yo antes me preguntaba y decía, bueno, ¿y cómo Dios permitió esto de la persecución? Pero ¿sabe usted que si no hubiera habido persecución, el evangelio no se hubiese expandido? Ya que, si usted recuerda, los judíos eran celosos de su religión y ellos, según su creencia, Dios era un Dios exclusivo para ellos. Pero a través de la persecución, muchos cristianos tuvieron que salir de sus lugares de residencia e irse para otras provincias, para otros países, si lo queremos decir de esa manera, y eso permitió que el evangelio se expandiera a otros lugares. Entonces, el hecho de ser cristianos significa seguir el ejemplo de Jesús. Hay iglesias cristianas, llamémosle así entre comillas, que le imponen a la gente ciertas reglas, ciertas normas, que, como el Señor dijo a los fariseos, que ni ustedes mismos pueden seguir. Hay iglesias donde a usted no le permiten ir en pantalones. Hay iglesias donde usted no puede entrar si lleva el pelo descubierto, en el caso de las mujeres. Hay iglesias donde a los varones los sientan de un lado y a las mujeres los sientan de otro lado. Usted no puede. Bueno, yo tenía un tío, él era de apóstoles y profetas. Él andaba de sombrero, andaba de manga larga, pantalón caqui, camisa blanca. Ese era su distintivo. Y cuando nosotros estábamos hipotes, mis hermanos y yo, él vivió con nosotros ahí en la casa. Y para él ponerse calzoneta, en el caso de uno de varón, era pecado. Ponerse ginas era pecado. Si nosotros salíamos a la calle, al pasaje a jugar, nos estaba llamando que entráramos, porque para él eso era pecado. Y nos tenía ahí leyendo el Salmo 91 y aprendiéndonos el Salmo 91. Cosas que muchas veces eso no nos hace cristianos. El hecho de asistir a la iglesia, de servir a aquellos que menos afortunados, ser una buena persona, dar para la obra de Dios, o sea, ofrendar, diezmar y ser el más grande, eso no nos hace cristianos, no nos hace mejores cristianos. ¿Qué nos hace a nosotros verdaderos cristianos? Acompáñeme al Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, al capítulo número 3. Y vamos a leer este relato de Jesús y Nicodemos hasta el versículo 6, desde el versículo número 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Vea quién era, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo era un hombre principal,
Un hombre que conocía la ley, que conocía la palabra en aquel momento. Pero cuando Jesús se le presenta y le dice que es necesario nacer de nuevo, él no había entendido. Él no sabía qué era eso. Entonces un verdadero cristiano tiene que ser una persona nacida de nuevo. Una persona nacida de nuevo. Por eso yo digo, aquí puede estar lleno este local. La pregunta sería, ¿todos hemos nacido de nuevo? Porque el que es nacido de nuevo se le conoce. El que es nacido de nuevo se le nota. Por eso el tema, cristianos con olor a Cristo. Se le nota. Usted vaya a otro país, vaya a Alemania, por poner un ejemplo. Usted como salvadoreño en medio de todos esos alemanes, cheles altos, y nosotros güillos, cualquiera va a decir, este no es de aquí, ¿verdad? Porque se nos nota. Cuando andamos allá en el centro histórico y vemos extranjeros que allí paseando, conociendo el centro histórico, ¿usted por qué los identifica? Por sus rasgos físicos, ¿verdad? Altos. Los gringos, porque andan en chancletas, en calzoneta, con un centro y con una gran mochila en la espalda. Ah, dice usted, este gringo, dice uno. Pero se le nota que no es de los nuestros, digámoslo de esta manera. Entonces, como cristiano, usted y yo necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Juan? Que el que es cristiano por sus frutos se le conoce. En el trabajo, ¿sabe la gente que somos cristianos? Muchos de nosotros relajamos a la par de nuestros compañeros. Vamos a las parrandas con ellos, salimos con ellos y no vamos, y no para ir a la iglesia, sino que para ir a festejar. Pero en esos festejos pasan muchas cosas. Tenemos que ser diferentes. Un verdadero cristiano vive como Jesús lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? De una manera humilde. Dice la palabra de Dios que él no tenía, pero ni dónde recostar su cabeza. Los grandes predicadores de ahora andan en avión privado, viviendo en grandes residencias, en los mejores carros. Cuando vienen que traen un predicador a nuestro país, quieren hotel de 5 estrellas. Dígale usted que lo va a llevar a dormir a su casa. No va a aceptar. Que lo va a invitar a pupusas. No, él quiere comer rico, estar en un hotel de lujo. Jesús lo hacía. No lo hacía. Entonces un verdadero cristiano vive como Jesús lo hizo. No tenemos que imitar las costumbres ni las conductas de este mundo. No tenemos que creernos mejor de lo que realmente somos. No tenemos que fingir amar a los demás, sino que tenemos que amarlos de verdad. Un verdadero cristiano ama a su prójimo, ama a aquel que lo aborrece. Un verdadero cristiano nunca debe de ser una persona perezosa, debe trabajar con esmero, servir con entusiasmo, tener paciencia en las dificultades, ayudar a otros cuando tienen necesidades. Tenemos que brindar hospitalidad, vivir en armonía, no ser orgullosos, no devolver a nadie mal por mal. Tenemos que ser honrados, tenemos que hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Nunca tenemos que tomar venganza, tenemos que vencer el mal haciendo el bien. O sea que en otras palabras, el ser cristianos tenemos que vivir como Cristo. Usted me dirá, hermano, me cuesta. Yo sé que cuesta. Usted darle la mano a aquel que habla de usted, usted quisiera darle una bofetada, ¿verdad? Echarle zancadilla, ¿verdad? No, tenemos que darle la mano y decirle, hermano, Dios le bendiga, le amo. Y yo le diría, aunque usted no me ame, cuesta, pero tenemos que hacerlo, porque Jesús nos dio el ejemplo. Ser cristiano no solamente es un título, un nombre, sino que tiene que reflejarse en nuestras vidas. Tenemos que demostrarlo. La iglesia primitiva le costó,
porque fueron perseguidos, fueron esparcidos por el mundo conocido de aquel entonces. Pero si ellos no hubiesen padecido, si a ellos no les hubiese tocado vivir esto, quizás posiblemente usted y yo hoy no conociéramos la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros que aprender a ser verdaderamente cristianos, especialmente con nuestra familia, porque muchas veces es nuestra familia la que no creen en nosotros, que somos cristianos. Porque muchos aquí en la iglesia, como decía el pastor general, aquí no cuesta portarse bien. Yo es rara o quizás nunca le he oído una mala expresión a un hermano aquí, pero en la casa como que cambiamos de chip, ¿verdad? Nos quitamos la máscara de cristiano y nos quedamos con nuestra verdadera cara. Yo cuando trabajaba allá en Simán, las consejeras de belleza, si usted va y pide un consejo, ay, qué bonita esta mujer, dice usted, porque están bien maquilladas, se echan bases, se echan de todo, pero véala usted sin maquillaje, le va a dar miedo. Sí, le va a dar miedo verla. Pero muchas veces en la vida cristiana pasa. Aquí, hermano, Dios le bendiga. Si se nos mira aquí una aureola en la cabeza, ¿verdad? Tenemos alas, ya parecemos ángeles. Pero en la casa estamos viviendo el verdadero evangelio. ¿Sabe que la vida cristiana no es tanto para vivirla acá? Porque aquí solo estamos hora y media. Y si venimos tarde, menos. La vida cristiana comienza cuando ponemos un pie allá afuera, porque allá es donde la gente nos está viendo. El vecino de la par, así está, mire, detrás de la pared. Y como ya ve que las casas son chiquitas, así, mire, oyendo qué decimos. Ah, mira, el hermano Marvin, y dice que es pastor. Y allá le está gritando a la hermana Roxana. Allá le está gritando a los hijos. Y polongón, se oyen que suenan las cacerolas. Que se quiebra un vaso. Hoy está bueno, ¿verdad? La gente tiene la mirada puesta en usted y en mí. Entonces usted y yo tenemos que caminar derecho como cristianos. Que la gente no nos señale por lo malo, sino que por las buenas acciones, ¿verdad? Y como dije, no tenemos que pagar mal por mal. Si en su casa le pusieron la basura, recójala. Y usted diga, gloria a Dios. Bárrale al vecino. En vez de irle a tirar la basura, bárrale también la casa de aquí del lado, bárrale a la otra. Si saca la manguera, riéguele también a ella las plantas. Si el chuchito salió y le dejó ahí las necesidades, recójalo. Pero yo he conocido de cristianos que recogen y se lo van a poner a la puerta al vecino. Esto es suyo, le ponen ahí con una notita. No tenemos que hacer eso. ¿Usted cree que esa persona va a querer ser cristiana? No. Va a decir, no, hombre, y este es cristiano. El verdadero cristiano no actúa de esa manera. El verdadero cristiano tiene que reflejar amor. Si Jesús hubiese actuado de esa manera, todo lo que sufrió, todo lo que padeció allá en la cruz, Él hubiera dicho, Padre, manda una legión de ángeles para que me auxilien. Pero no, Jesús murió y al contrario dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si tenemos que vivir una vida cristiana como Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacer el bien. Tenemos que hacer el bien y tenemos que ser personas diferentes, que se nos note que somos cristianos, que olemos a cristianos, que somos personas diferentes aquí en la iglesia, en el trabajo, en la casa y a donde quiera que andemos, que se nos note que somos personas diferentes. Pablo tuvo el atrevimiento de decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué creen que Pablo dijo esto? Porque Pablo reflejaba el amor de Cristo. Yo no tuviera el valor de decir, sean igual que mí. Yo creo que nadie, ¿verdad? Porque todos tenemos por ahí algo malo que nos identifica todavía. Pero Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo tenía la moral de decir esas palabras. Y que ojalá
que cada uno de nosotros podamos ver en los demás el amor de Cristo. Y eso bueno que cada uno de nosotros tenemos, lo podamos imitar. Y yo pueda decir, yo quiero ser como el hermano Elías, yo quiero ser como la hermana Olga, yo quiero ser como el pastor William. Lo bueno que cada uno de nosotros tenemos, como decimos, lo vayamos echando a nuestro matate, ¿verdad? Y llevando a la práctica todas esas cosas buenas. Y cuando usted y yo veamos a un hermano, a un cristiano que todavía tiene por ahí sus fallas, digámoslo de esta manera, no lo critiquemos, sino que apoyémoslo, oremos por él, pongámoslo en las manos de Dios y oremos para que esas cosas que todavía nos opacan se vayan borrando de nuestras vidas y Dios vaya perfeccionándonos cada día como cristianos que somos. Entonces, que no se nos olvide, ser cristiano significa imitar a Cristo. No que lo que la religión nos imponga, no lo que las reglas que cada iglesia maneja, no. Ser cristiano significa seguir a Cristo. Regálele un aplauso esta mañana al Señor. Oramos una vez más, Señor. Venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, porque nos escogiste para ser tus hijos. Nos escogiste para ser cristianos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos fallado. No hemos reflejado, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú nos has llamado a ser luz, a ser la sal de este mundo. Y muchas veces, Señor, hemos estado en la oscuridad, hemos estado en la clandestinidad, porque la gente no se da cuenta que nosotros somos cristianos. Queremos ser cristianos, Señor, en todo momento, en todo lugar, que la gente pueda ver en nosotros personas diferentes. Que se nos refleje, Señor, en nuestra cara, en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, que tú estás en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser ejemplo, para ser esa sal, esa luz de este mundo, Señor. Yo te ruego esta mañana por cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno por nombre, cada uno por familia, Señor, por los que nos escuchan a través de las redes sociales, los ponemos también en tus manos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de ser tus hijos, de ser cristianos, de ser parte de esta gran familia de Dios, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendícenos esta mañana. Que cada una de las cosas que emprendamos, que hagamos durante este día, pueda ser bendecida. Permítenos, Señor, volver por la tarde, poder estar en el siguiente servicio, Señor. Te ponemos en tus manos también ese desayuno, ese refrigerio, Señor, que vamos en este momento a compartir. Gracias, bendito Jesús, porque te lo pedimos en tu bendito nombre, por quien te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por habernos acompañado. Por ahí está listo el desayuno. Pase.